Con mi compañera Denis Zamora vamos a hablar sobre las principales estructuras del sistema nervioso central. Para abordar este tema vamos a hablar sobre las particularidades del sistema nervioso central, sus principales divisiones y además vamos a hablar sobre la corteza cerebral y las estructuras subcorticales. Más que cualquier otro órgano, el sistema nervioso humano es de los más especiales. A pesar de ser más pequeño y ligero que la mayoría de las computadoras de escritorio, el sistema nervioso central humano es el dispositivo de cálculo más sofisticado y complejo, capaz de interpretar una amplia gama de información sensorial, controlar comportamientos motores simples y complejos, aplicar razonamientos inductivos y deductivos. El cerebro además tiene la capacidad de tomar decisiones complejas, ser creativo y experimentar emociones. Tiene la capacidad de generalizar y cuenta con habilidades para reconocer su propia singularidad, incluso superando a los computadores más avanzados. Por ejemplo, el sistema nervioso humano puede reconocer instantáneamente un rostro familiar desde cualquier ángulo y realizar múltiples tareas exigentes casi simultáneamente. Dada la complejidad del sistema nervioso y su amplia gama de funciones, surge la pregunta de si algún día podrá ser completamente comprendido. De hecho, la neurociencia ha comenzado a desentrañar con gran detalle la organización y el funcionamiento del sistema nervioso, así como las alteraciones que se presentan en diversas enfermedades. Esta comprensión se basa en una concepción detallada de la estructura y la función de este sistema. La complejidad de las funciones nerviosas refleja una estructura rica y compleja que puede ser vista como una red dinámica de computadores interconectados. Principales divisiones del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide en cerebro y médula espinal. El cerebro se divide en posencéfalo, cerebelo, tronco encefálico. El posencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo se divide en corteza cerebral, sustancia blanca subcortical, comisuras y ganglios basales. El diencéfalo se divide en tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo. El cerebelo se divide en corteza cerebelosa y núcleos cerebelosos. El tronco encefálico se divide en cerebro medio, protuberancia anular y bulbo raquídeo. Por otro lado, tenemos entonces la médula espinal, que comprende la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca se divide en cordones dorsales, cordones laterales y cordones anteriores. Ahora voy a exponer sobre las principales características de la corteza cerebral. La corteza cerebral, también conocida como córtex cerebral o corteza del encéfalo, es la capa de sustancia gris que recubre por completo la superficie de los dos hemisferios cerebrales. Esta capa tiene un grosor que oscila entre los 2 y 4 milímetros. Se encuentra situada directamente bajo la pía madre craneal. Se caracteriza por una estructura compleja con numerosas elevaciones, giros y depresiones, surcos. La corteza cerebral se divide en diversas áreas funcionales, como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Esta región desempeña una amplia gama de funciones que incluyen la percepción e interpretación de la información sensorial, así como la planificación e inicio de la actividad motora. Además, desempeña un papel crucial en las funciones cognitivas superiores como la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas y el pensamiento conceptual. La corteza cerebral es la capa externa del cerebro que cubre los hemisferios cerebrales. Es una parte fundamental del sistema nervioso central y está compuesta principalmente por tejido nervioso formado por neuronas y células gliales. La corteza cerebral es la sede de funciones cerebrales superiores como la percepción sensorial, el pensamiento, la memoria, el lenguaje, la atención y la conciencia.
Algunas características importantes de la corteza cerebral son arrugas y surcos. La corteza cerebral presenta surcos y pliegues, llamados también circunvoluciones o giros, que aumentan significativamente su área superficial, permitiendo que se aloje una mayor cantidad de neuronas y por lo tanto aumentando la capacidad del cerebro para procesar información. Lóbulos cerebrales. La corteza cerebral se divide en diferentes regiones conocidas como lóbulos cerebrales. Los principales lóbulos son frontal, parietal, temporal y occipital, cada uno de los cuales está asociado con funciones específicas. Por ejemplo, el lóbulo frontal está involucrado en funciones ejecutivas y control motor, el lóbulo parietal en la percepción sensorial y la orientación espacial, el lóbulo temporal en la audición y la memoria, y el lóbulo occipital en la visión. Funciones especializadas. Dentro de la corteza cerebral, diferentes áreas están especializadas en funciones específicas. Por ejemplo, el área motora primaria en el lóbulo frontal controla los movimientos voluntarios. El área somatosensorial primaria en el lóbulo parietal procesa información sensorial. Y el área de Broca en el hemisferio dominante, generalmente izquierdo, está implicada en la producción del lenguaje. Por otro lado, tenemos las estructuras subcorticales. En el campo de la medicina, el término subcortical se emplea y es de gran importancia para entender el sistema nervioso humano. Este adjetivo se refiere a las estructuras cerebrales que se encuentran debajo de la corteza cerebral y son fundamentales para diversas funciones como procesamiento sensorial. Las estructuras subcorticales abarcan el tálamo, el hipotálamo, los ganglios basales, el hipocampo, la amígdala, el cerebelo y el tronco cerebral. Además de todo esto, tenemos el tálamo. El tálamo es una estructura en forma de huevo que se encuentra en el cerebro humano, situada en la parte superior del tronco cerebral, debajo del cuerpo calloso y encima del hipotálamo. Es una parte clave del sistema límbico y del sistema nervioso central en general. La función principal del tálamo es actuar como una especie de estación de relevo para las señales sensoriales y motoras que viajan entre diversas regiones del cerebro y del cuerpo. Actúa como una especie de filtro y regulador de la información que entra y sale del mismo. Es importante mencionar, según el aporte de Wassman, en el año aproximadamente del 2011, los núcleos talámicos, en el cual él expone a 5 de ellos y cada uno con conexiones de fibras específicas. El grupo nuclear anterior se conoce o se caracteriza como aquel conjunto de neuronas, constituye el tubérculo anterior del tálamo y se encuentra delimitado por las divisiones de la lámina anterior. Recibe también fibras de los cuerpos mamilares a través del tracto mamilotalámico y se conecta con la corteza cingulada del cerebro. También tenemos los núcleos de la línea media. Esos grupos de células se encuentran debajo del revestimiento del tercer ventrículo y en la adhesión intertalámica están conectados el hipotálamo y la sustancia gris periaqueductal central. Además, el núcleo centromediano establece conexiones con el cerebelo y el cuerpo estriado. El tercer núcleo son los mediales. Esos núcleos contienen la mayor parte de la sustancia gris medial de la lámina medular interna, como los núcleos intralaminares y el núcleo dorsomedial, los cuales envían proyecciones a la corteza frontal. El cuarto está en la masa nuclear lateral, forma una parte importante del tálamo anterior al pulvinar, ubicada entre las láminas medulares internas y externas. Este conjunto incluye varios núcleos, entre ellos está el núcleo reticular entre la lámina medular externa y una cápsula interna, el núcleo ventral anterior conectado al cuerpo estriado. También tenemos un núcleo ventral lateral con proyecciones hacia la corteza motora del cerebro. Un núcleo dorsolateral que envía proyecciones a la corteza parietal. Un grupo ventral posterior, también llamado ventral basal, que recibe fibras del lemnisco medial y de los tractos espinotalámico trigemino. Este grupo se divide en el núcleo ventral posterolateral,
que transmite impulsos sensoriales del cuerpo. Además, tenemos el núcleo ventral posteromedial, que transmite la información sensorial facial, y estos núcleos como tal envían información a la corteza sensorial del hemisferio cerebral a través de la cápsula interna que ya se había mencionado. Núcleos posteriores. El quinto está los núcleos posteriores, en el cual estos incluyen el núcleo pulvinar, el núcleo geniculado medial y el núcleo geniculado lateral.